Mi nombre es Vicente Salinas, tengo 74 años, y hace una semana mi propia hija me dijo algo que cambió todo para siempre. Cuida a los niños o págate solo la casa. Lo que Beatriz no esperaba era mi movimiento. Esa misma noche tomé la decisión más inteligente de mi vida: venderle mi mitad de la casa a un extraño por la mitad del precio de mercado, dejándola con un socio que ella jamás eligió y que ahora controla exactamente la mitad de la propiedad donde vive con sus hijos. Imagínate la situación. Es un martes por la noche. Vengo llegando de mi caminata diaria, cansado, con ganas de cenar tranquilo y ver televisión. Pero apenas entro a casa, Beatriz me está esperando en el living con una cara que no veía desde que era adolescente y se enojaba conmigo por ponerle límites. «Papá», me dice con los brazos cruzados, «tenemos que hablar de una vez por todas. Estoy harta de esta situación. Vos vivís acá como si fueras un huésped de hotel. No ayudás con los chicos, no te haces cargo de nada, solo comés, dormís y usás todo lo que yo pago». Le dije que no entendía de qué hablaba, que la casa era mía tanto como suya, que yo había puesto la mitad de la plata para comprarla. Pero Beatriz ya estaba decidida a tener esa conversación que había estado evitando durante meses. «Sí, papá, pusiste la mitad de la plata cuando la compramos hace 3 años. Pero desde entonces, ¿quién paga los impuestos? ¿Quién paga los servicios? ¿Quién paga el mantenimiento? ¿Quién se hace cargo cuando algo se rompe? Todo eso lo pago yo, mientras vos te haces el desentendido». Ahí fue cuando me dijo la frase que iba a cambiar todo: «Cuida a los niños o págate solo la casa», como si yo fuera un inquilino moroso al que le estaba dando 2 opciones para regularizar su situación. Como si mi única función en esa casa fuera ser el niñero gratuito de mis propios nietos. Pero lo que Beatriz no sabía era que durante esos 3 años que habíamos vivido juntos, yo había estado observando, calculando, preparándome para un momento como este. Y tenía un as bajo la manga que ella jamás se imaginó que podía tener. Esa noche, después de que se acostara, hice una llamada que iba a cambiar la vida de toda la familia. Una llamada que mi hija descubriría recién 3 días después, cuando un extraño tocara el timbre para presentarse como el nuevo copropietario de la casa donde ella había criado a sus hijos. Pero para que entiendas por qué llegamos hasta acá, tengo que contarte toda la historia, porque esta situación no empezó hace una semana. Empezó hace 3 años, cuando tomé la peor decisión económica de mi vida: comprar una casa con mi hija pensando que iba a ser una buena idea. Escúchame hasta el final y decime qué harías vos en mi lugar. También contame desde qué ciudad me estás escuchando, porque esta historia de manipulación familiar puede pasar en cualquier lugar del mundo. Beatriz es mi única hija. Su madre, Carmen, se murió hace 8 años de un infarto fulminante. Fue un golpe terrible para los dos, pero especialmente para Beatriz, que siempre había sido muy apegada a su mamá. Después del funeral, quedamos los dos solos en la casa familiar, tratando de seguir adelante sin Carmen. Durante los primeros años después de la muerte de Carmen, Beatriz y yo nos llevábamos muy bien. Ella trabajaba como contadora en una empresa grande, tenía su departamento propio, su vida independiente. Venía a casa todos los domingos a almorzar, me ayudaba con los trámites que no sabía hacer solo. Era una hija atenta y cariñosa. Pero las cosas cambiaron cuando Beatriz se separó de su marido. Fue un divorcio complicado, lleno de peleas por la tenencia de los chicos y por la división de bienes. Santiago, mi exyerno, se había quedado con el departamento donde vivían, y Beatriz tuvo que buscar un lugar donde vivir con Agustín y Valeria, mis 2 nietos. Durante los primeros meses después de la separación, Beatriz se vino a vivir conmigo a la casa familiar. Era temporario, me decía, solo hasta que pudiera organizarse y alquilar algo propio. Pero los meses se fueron convirtiendo en 1 año, y el año se fue convirtiendo en 2 años. Yo no tenía problema con que viviera conmigo. Al contrario, me gustaba tener la casa llena otra vez, escuchar las voces de mis nietos, sentir que tenía una familia alrededor. Pero de a poco empecé a notar que Beatriz se había acomodado demasiado a la situación y ya no tenía intención de irse. Un día me planteó algo que en su momento me pareció razonable. «Papá», me dijo,
¿Qué te parece si en vez de pagar alquiler en otro lado, compramos una casa más grande juntos? Vos pones la mitad, yo pongo la mitad, y vivimos cómodos todos. Es mejor que tirar plata en alquileres. La idea me gustó. Yo tenía ahorros suficientes de la venta de unos terrenos que había heredado de mi padre, y Beatriz había recibido una buena indemnización de su trabajo. Entre los dos podíamos comprar una casa linda, espaciosa, en un barrio bueno para que los chicos crecieran tranquilos. Encontramos una casa perfecta en Villa Devoto. 4 dormitorios, 2 baños, patio grande, garage. Era cara, pero entre los dos llegábamos justo. Yo puse exactamente la mitad del precio, $30,000 que tenía ahorrados en el banco. Beatriz puso los otros 30,000 que había recibido de la indemnización. Hicimos todo legal. Fuimos al escribano. Firmamos la escritura como copropietarios al 50% cada uno. La casa quedó a nombre de los dos, mitad y mitad. Pensé que había hecho una buena inversión y que al mismo tiempo iba a poder vivir cerca de mis nietos. Los primeros meses fueron maravillosos. Era como volver a tener familia. Agustín y Valeria corrían por toda la casa. Yo les había armado un lugar para que jugaran en el patio. Cenábamos todos juntos todas las noches. Era lo más parecido a la felicidad que había sentido desde que murió Carmen. Pero de a poco, Beatriz empezó a comportarse como si la casa fuera solo suya. Tomaba decisiones sobre decoración, sobre reparaciones, sobre reglas de convivencia, sin consultarme. Cuando yo opinaba sobre algo me decía que no me metiera, que ella sabía cómo manejar su casa, como si yo no hubiera puesto un peso para comprarla, como si los $30,000 que había invertido ahí fueran un regalo que ella podía olvidar cuando le convenía. Al principio pensé que eran roces normales de convivencia, que con el tiempo íbamos a encontrar el equilibrio. Pero las cosas fueron empeorando. Beatriz empezó a tratarme como si yo fuera un inquilino incómodo, en vez de copropietario de la casa. Si yo quería invitar a algún amigo, tenía que pedirle permiso. Si quería cambiar algo en mi cuarto, tenía que consultárselo. Si quería ver televisión en el living, tenía que esperar a que ella y los chicos terminaran de usarlo. Al principio pensé que eran ajustes normales de la convivencia, pero después me di cuenta de que Beatriz había establecido un sistema de poder donde ella tomaba todas las decisiones y yo tenía que adaptarme a sus reglas. Era como si hubiera decidido que poner la mitad de la plata no me daba derecho a opinar sobre cómo se vivía en la casa. Por ejemplo, ella había decidido que los domingos por la mañana era tiempo familiar y que yo no podía usar el living hasta después del almuerzo. Había establecido que después de las 9 de la noche yo no podía hacer ruido porque los chicos tenían que dormir. Había determinado que el garage era solo para guardar cosas de los chicos, no para mis herramientas. También empezó a delegarme responsabilidades que no me correspondían. Vicente, ¿podés ir a buscar a los chicos al colegio? Vicente, ¿podés quedarte con ellos esta tarde que tengo que trabajar hasta tarde? Vicente, ¿podés ayudar a Agustín con la tarea que yo no entiendo matemáticas? Al principio yo aceptaba porque quería ayudar y porque me gustaba pasar tiempo con mis nietos. Agustín y Valeria son chicos maravillosos, inteligentes, cariñosos. Cuando me pedían que los ayudara con algo o que jugara con ellos, yo no podía decir que no. Pero de a poco me di cuenta de que Beatriz estaba usando mi presencia en la casa como una solución conveniente para todos sus problemas de organización familiar. Había convertido mi cariño por mis nietos en una herramienta de manipulación emocional. Cuando los chicos se enfermaban y no podían ir al colegio, automáticamente se quedaban conmigo. Beatriz ni siquiera me preguntaba si podía cuidarlos, simplemente me avisaba que se iba a trabajar y que ellos se quedaban en casa. Como si yo fuera una guardería gratuita disponible las 24 horas. Cuando Beatriz tenía que trabajar los fines de semana, automáticamente yo me convertía en el cuidador principal. No importaba si yo tenía planes propios, si había quedado en salir con algún amigo, si quería descansar. Los chicos se quedaban conmigo y punto. Cuando había reuniones de padres en el colegio y ella no podía ir por trabajo, automáticamente me tocaba ir a mí. Cuando había que llevarlos al médico y ella estaba ocupada, automáticamente yo me convertía en el acompañante.
cuando había algún evento escolar durante el día, automáticamente yo era el representante familiar. Yo empecé a sentir que mi vida había perdido toda autonomía. Ya no podía hacer planes porque nunca sabía cuándo Beatriz iba a necesitar que cuidara a los chicos. Ya no podía salir tranquilo porque siempre había alguna responsabilidad que me había delegado. Mi casa se había convertido en una guardería donde yo era el empleado gratuito. Lo peor era que cuando yo trataba de poner límites, Beatriz me hacía sentir como si fuera un abuelo egoísta. «Ay, papá, son tus nietos. ¿No te gusta pasar tiempo con ellos?» O «Papá, yo trabajo todo el día para mantener esta casa. ¿No me podés ayudar un poquito?» Siempre lograba darle la vuelta a la situación para que pareciera que yo era el problema. Como si querer tener autonomía sobre mi tiempo fuera una falta de amor hacia mis nietos. Como si exigir que me consultara antes de asignarme responsabilidades fuera una actitud mezquina. Pero lo que más me molestaba era la actitud de Beatriz hacia los gastos de la casa. Desde que nos mudamos, yo no había pagado ni un solo servicio, ni un solo impuesto, ni un solo gasto de mantenimiento. Beatriz se había hecho cargo de todo, pero de una manera que me hacía sentir como si me estuviera haciendo un favor enorme. Cada vez que llegaba una boleta alta de luz o gas, Beatriz suspiraba dramáticamente y comentaba lo cara que estaba la vida. Cada vez que se rompía algo en la casa y había que arreglarlo, hacía comentarios sobre lo difícil que era mantener una casa tan grande, siempre en un tono que dejaba claro que ella estaba bancando todos los gastos mientras yo vivía gratis. Cuando se rompió el calefón del baño principal, Beatriz pasó una semana quejándose de lo que iba a costar cambiarlo. «No sé de dónde voy a sacar la plata», decía. «Entre el colegio de los chicos, los gastos de la casa, mi trabajo que no me alcanza, no sé cómo voy a hacer». Un día le propuse que dividiéramos todos los gastos de la casa por la mitad, como correspondía según nuestro porcentaje de propiedad. Era lo lógico. Yo era dueño del 50%, debería pagar el 50% de los gastos. Pero Beatriz me dijo que no, que era más fácil si ella se encargaba de todo y que yo no me preocupara por esas cosas. «Papá, vos ya hiciste bastante comprando la casa. Deja que yo me ocupe de los gastos menores». En ese momento pensé que era generosidad de su parte, que me estaba protegiendo de las preocupaciones económicas. Pero después entendí que era una estrategia muy inteligente. Al no dejarme pagar mi parte de los gastos, Beatriz se había armado un argumento perfecto para tratarme como si yo fuera un mantenido. Podía reclamarme cualquier cosa bajo la excusa de que ella pagaba todo. Podía exigirme que cuidara a los chicos bajo la justificación de que yo vivía gratis en su casa. Podía tomar decisiones unilaterales sobre la casa, argumentando que quien paga manda. Era un círculo perfecto. No me dejaba pagar los gastos para después reclamarme que no pagaba nada. Era como esos préstamos que te ofrecen con letra chica, donde terminás pagando el triple de lo que pediste, pero en versión emocional. Durante los primeros meses me molestaba, pero no sabía cómo manejar la situación. Era mi hija, eran mis nietos, no quería crear conflictos familiares por temas de plata. Pensé que con el tiempo las cosas se iban a acomodar naturalmente, pero el tiempo pasó y las cosas empeoraron. Beatriz se fue acostumbrando a tener control total sobre la casa y sobre mi tiempo. Yo me fui acostumbrando a vivir según sus reglas, sus horarios, sus necesidades. Mi autonomía había desaparecido completamente. El tema llegó a su punto máximo el mes pasado, cuando empezó a salir con un nuevo novio. Se llama Rodrigo. Es un tipo de 45 años que tiene una empresa de transporte. Es divorciado, tiene 2 hijos que viven con la exmujer, maneja un auto importado y usa relojes caros. Beatriz estaba como una adolescente enamorada. Hablaba de Rodrigo todo el tiempo. Se arreglaba durante horas antes de verlo. Sonreía cuando le llegaban mensajes de él. Era lindo verla feliz, pero pronto me di cuenta de que su felicidad iba a complicarme la vida, porque Rodrigo trabajaba de lunes a viernes y tenía los fines de semana libres, y Beatriz quería pasar todos sus fines de semana con él, lo cual significaba que yo tenía que quedarme cargando con los chicos todos los sábados y domingos. Ahí fue cuando las exigencias se multiplicaron por 10. «Vicente,
¿podés quedarte con los chicos el sábado por la noche? Vicente, ¿podés buscarlos del colegio todos los días esta semana? Vicente, ¿podés hacer de comer porque voy a llegar tarde? Todo porque tenía planes con Rodrigo. Un sábado por la noche volvió a las 3 de la madrugada. Yo había pasado todo el día cuidando a los chicos, les había hecho de comer, los había ayudado con la tarea, les había dado de cenar, los había acostado. Cuando Beatriz llegó, yo estaba agotado viendo televisión en el living. ¿Cómo estuvieron los chicos?, me preguntó como al pasar mientras se sacaba los zapatos. Bien, le dije, pero la próxima vez avísame con más tiempo. No puedo cuidarlos siempre con tan poco aviso. Beatriz se quedó parada en el living mirándome con una cara que no le había visto nunca. ¿Con poco aviso? Papá, te avisé el miércoles que iba a salir el sábado. Son 4 días de aviso. ¿Qué más querés? Le expliqué que no era una cuestión de tiempo de aviso, sino de consulta, que ella me avisaba lo que iba a hacer, pero nunca me preguntaba si podía hacerlo, que había una diferencia entre avisar y pedir permiso. Ahí fue cuando Beatriz dijo algo que me marcó. Papá, vos vivís en mi casa gratis. Lo mínimo que podés hacer es ayudarme con los chicos cuando los necesito. Mi casa. Como si los $30,000 que había puesto para comprarla hubieran sido un regalo que ella podía olvidar cuando le convenía. Yo empecé a sentir que me habían convertido en el niñero personal de Beatriz para que ella pudiera tener vida amorosa, como si mi función en la casa fuera facilitarle las cosas para que pudiera salir con su novio, como si yo no tuviera derecho a tener mi propia vida, mis propios planes, mi propia libertad. La situación se volvió insostenible cuando Rodrigo empezó a quedarse a dormir en casa. Al principio fueron noches esporádicas, después fines de semana enteros, finalmente varias noches por semana. Era como si hubiera un inquilino nuevo en la casa que nadie me había consultado. Rodrigo es un tipo educado, pero es imposible ignorar su presencia. Usa el baño durante mucho tiempo por las mañanas, deja su auto ocupando la mitad del garage, mira televisión hasta muy tarde, hace llamadas de trabajo desde el living. De repente, mi casa tenía un habitante nuevo que yo no había autorizado. Cuando le comenté a Beatriz que me molestaba que Rodrigo se quedara tan seguido sin que me consultara, me dijo que era su novio y que tenía derecho a traerlo a su casa. Papá, soy una mujer adulta. No te tengo que pedir permiso para tener una relación. Su casa. Otra vez su casa. Como si yo fuera un huésped que tenía que agradecer que me dejaran vivir ahí. Como si los $30,000 de mi inversión no me dieran ningún derecho a opinar sobre quién vivía en la propiedad. La semana pasada fue la gota que rebalsó el vaso. Beatriz me anunció que iba a pasar el fin de semana en Mar del Plata con Rodrigo, que ya tenía todo arreglado, que se iban el viernes por la noche y volvían el domingo a la noche. Y que por supuesto yo me iba a quedar cuidando a los chicos. No me preguntó si podía, no me consultó si tenía otros planes, no me pidió por favor. Me lo anunció como si fuera algo obvio, como si yo fuera el cuidador oficial de sus hijos. Cuando le dije que tal vez yo también tenía planes para el fin de semana, se enojó mucho. Me dijo que yo era un egoísta, que después de todo lo que ella había hecho por mí, ahora no le podía devolver un simple favor. Que ella pagaba todos los gastos de la casa, mientras yo vivía como un rey sin aportar nada. Que lo mínimo que podía hacer era cuidar a mis propios nietos. Ahí fue cuando perdí la paciencia y le dije que había puesto $30,000 para comprar esa casa, que no estaba viviendo de favor, que era copropietario tanto como ella. Y ahí fue cuando Beatriz me gritó la frase que cambió todo: «Cuida a los niños o págate solo la casa». Era un ultimátum. O me convertía oficialmente en el niñero gratuito de la familia, o empezaba a pagar la mitad de todos los gastos de la casa que técnicamente ya me pertenecía al 50%. Era una manipulación perfecta. Cualquiera de las dos opciones me perjudicaba a mí y la beneficiaba a ella. Si aceptaba cuidar a los chicos, me convertía en el empleado doméstico de Beatriz para el resto de mi vida. Si aceptaba pagar los gastos, estaba dándole la razón en su reclamo de que yo vivía gratis, además de duplicar mis gastos mensuales sin obtener nada a cambio. Pero Beatriz había cometido un error de cálculo.
Había asumido que yo era un viejo indefenso sin opciones, que iba a aceptar cualquiera de sus condiciones porque no tenía alternativa. Lo que no sabía era que durante estos 3 años de convivencia incómoda, yo había estado pensando en mi salida estratégica. Esa misma noche, llamé al único abogado que conozco, el doctor Prieto, que había sido compañero de trabajo de mi difunta esposa. Le expliqué la situación y le pregunté si tenía derecho a vender mi mitad de la casa sin el consentimiento de Beatriz. La respuesta me dejó muy contento. Don Vicente, me dijo, usted es copropietario al 50%. Eso significa que tiene derecho absoluto a vender su parte a quien quiera, cuando quiera, al precio que quiera. Su hija no puede impedírselo legalmente. Lo único que tiene que hacer es notificarle que va a vender para darle la oportunidad de comprarle ella misma. Perfecto. Al día siguiente, llamé a una inmobiliaria y pedí que tasaran mi mitad de la casa. La tasación oficial dijo que mi 50% valía $45,000. El mercado inmobiliario había subido mucho en estos 3 años. Mi inversión de $30,000 ahora valía 50% más. Pero yo no quería vender al precio de mercado. Quería algo mucho más interesante. Quería venderle mi mitad a alguien que fuera a convertirse en el dolor de cabeza de Beatriz por el resto de su vida. Alguien que le iba a reclamar constantemente, que no le iba a permitir manejarse como dueña absoluta de la casa. El jueves por la mañana publiqué un aviso en el diario. Vendo 50% de casa en Villa Devoto. 4 ambientes, patio, garage, precio, $22,500. Mitad del valor de mercado, trato directo. Era una oferta irresistible para cualquier inversor inteligente. A las 2 horas de publicado el aviso, ya tenía 10 llamadas. Elegí al que me pareció más conveniente para mis propósitos, un señor de 60 años que se llama Norberto Fuentes, que tiene una empresa de remises y que estaba buscando una inversión segura para su jubilación. Norberto vino a ver la casa el viernes por la mañana, cuando Beatriz estaba en el trabajo y los chicos en el colegio. Le expliqué la situación, que la casa estaba habitada por mi hija y mis nietos, que él iba a ser copropietario de una casa donde ya vivía gente, que iba a tener que negociar el uso de los espacios comunes. ¿Y por qué vende tan barato?, me preguntó con la suspicacia lógica de cualquier persona que ve una oferta demasiado buena. Le dije la verdad, que quería salir rápido de una situación familiar complicada y que prefería perder plata antes que seguir viviendo en esas condiciones. Norberto era exactamente el tipo de persona que yo estaba buscando. Un hombre de negocios pragmático, acostumbrado a reclamar sus derechos, que no se iba a dejar pisar por nadie. Cuando le expliqué que iba a tener que convivir con mi hija, me dijo que no había problema, que él sabía manejar ese tipo de situaciones. El viernes a la tarde firmamos el boleto de compraventa. Norberto me pagó los $22,500 en efectivo y quedamos en ir al escribano el lunes para hacer la transferencia definitiva. Yo le di las llaves de la casa y le dije que podía venir cuando quisiera para inspeccionar su nueva propiedad. El sábado por la mañana, mientras Beatriz terminaba de hacer las valijas para irse a Mar del Plata con Rodrigo, me acerqué y le dije algo que la dejó helada. Beatriz, como me diste 2 opciones y ninguna me convenía, elegí una tercera. Vendí mi mitad de la casa. Se quedó paralizada con una remera en las manos. ¿Cómo que vendiste tu mitad? ¿A quién? ¿Cuándo? ¿Sin consultarme? Le expliqué que no necesitaba consultarle porque era mi propiedad, que había vendido al precio que se me había ocurrido y que el nuevo dueño era un señor que se llamaba Norberto Fuentes. ¿Y ahora qué va a pasar?, me preguntó con una voz que mostraba que recién empezaba a entender las consecuencias de lo que había pasado. Ahora, le dije, vas a tener un socio nuevo, alguien que va a reclamar sus derechos como copropietario, alguien que va a querer opinar sobre cómo se usa la casa, alguien que no te va a permitir manejarte como si fueras la dueña absoluta. Beatriz se puso como loca. Me gritó que era un viejo vengativo, que había destruido la estabilidad de sus hijos, que había arruinado la única casa que tenían. Le dije que todo eso lo podría haber evitado muy fácilmente, tratándome con respeto en vez de como un empleado doméstico. Se fue a Mar del Plata igual, pero ya no con la alegría con la que había planeado el viaje.
Durante todo el fin de semana me llamó 1000 veces para preguntarme detalles sobre Norberto, sobre cuándo iba a venir, sobre qué derechos tenía exactamente como copropietario. El domingo por la noche, volvió de su viaje y se encontró con una sorpresa. Norberto había venido durante la tarde para conocer la casa y había dejado una carta dirigida a ella. En la carta se presentaba como el nuevo copropietario y le explicaba que quería tener una reunión para establecer las reglas de convivencia. Beatriz leyó la carta con una cara de pánico total. «Papá», me dijo, «¿este hombre va a venir a vivir acá?» Le expliqué que no necesariamente, que como copropietario tenía derecho a usar la casa, pero que probablemente iba a preferir alquilar su parte o usarla como inversión. Pero para alquilar su parte siguió preguntando, «¿Necesita mi permiso?» «No», le dije. «Puede alquilar a quien quiera sin consultarte. Es su propiedad. Puede hacer lo que se le ocurra dentro de la ley. Puede venir a vivir él. Puede alquilar a una familia. Puede alquilar a estudiantes. Vos no tenés veto sobre sus decisiones». Ahí fue cuando Beatriz entendió realmente lo que había pasado. Durante 3 años había creído que controlaba la casa porque pagaba los gastos. Ahora se daba cuenta de que controlar el 50% de una propiedad no sirve de nada, cuando el otro 50% está en manos de un extraño que no le debe ningún favor. El lunes por la mañana fuimos al escribano para hacer la transferencia definitiva. Beatriz vino conmigo porque quería conocer personalmente a Norberto. Durante todo el trámite estuvo tratando de ser simpática con él, de explicarle que tenía 2 hijos chicos, de pedirle que fuera comprensivo con la situación familiar. Norberto fue muy educado, pero muy claro. «Señora», le dijo, «yo entiendo su situación, pero también espero que usted entienda la mía. Soy copropietario de esta casa y voy a ejercer mis derechos como tal. Podemos convivir pacíficamente si nos respetamos mutuamente». «¿Y qué derechos son esos exactamente?», preguntó Beatriz. Norberto le explicó que tenía derecho a usar todos los espacios comunes de la casa, que tenía derecho a opinar sobre reparaciones y modificaciones, que tenía derecho a recibir la mitad de cualquier ingreso que se generara por la propiedad y que tenía derecho a vender o alquilar su parte sin consultar. También le explicó que como copropietario tenía derecho a participar en las decisiones sobre gastos importantes, que si ella quería hacer una reparación que costara más de 1000 pesos, tenía que consultarle, que si quería cambiar algo en la estructura de la casa, necesitaba su autorización. Beatriz salió del escribano completamente abatida. Se había dado cuenta de que ya no era la reina absoluta de su castillo, sino que tenía un socio que no conocía y que podía complicarle la vida de 1000 maneras diferentes. En el auto de vuelta a casa, me dijo algo que me demostró que había entendido la lección. «Papá», me dijo, «sé que hice las cosas mal. Sé que te traté como si fueras un empleado en vez de mi papá, pero no era necesario que llegaras a tanto. Podríamos haber hablado las cosas como gente grande». Le dije que habíamos intentado hablar como gente grande durante 3 años, pero que ella siempre terminaba imponiendo sus condiciones, que cuando me dijo, «cuida a los niños o págate solo la casa», me estaba dando un ultimátum, no proponiendo una conversación. También le expliqué que lo que había hecho no era venganza, sino una decisión económica inteligente, que había recuperado la mayor parte de mi inversión y que al mismo tiempo me había liberado de una situación que me hacía infeliz, que ahora era libre de buscar un lugar donde vivir tranquilo, sin presiones, sin ultimátums. 2 días después de la escrituración, Norberto tocó el timbre para hacer su primera visita como copropietario. Venía con un arquitecto para evaluar el estado de la casa y planificar algunas mejoras que quería hacer. Beatriz los recibió con una sonrisa forzada que no engañaba a nadie. Norberto inspeccionó toda la casa muy prolijamente. Tomó fotos, midió ambientes, revisó las instalaciones. El arquitecto tomaba notas de todo y hacía recomendaciones sobre reparaciones necesarias. Beatriz lo siguió por toda la casa como un perro guardián, pero sin poder objetar nada. Cuando terminaron la inspección, Norberto se sentó en la mesa de la cocina para hablar con Beatriz sobre algunos temas prácticos. Le explicó que había notado algunas reparaciones importantes que había que hacer. El techo del garage tenía goteras,
La instalación eléctrica necesitaba actualización, el patio necesitaba impermeabilización. Como son gastos importantes, le dijo, vamos a tener que dividirlos por la mitad entre los dos copropietarios. Yo me hago cargo de mi 50% y usted del suyo. ¿Le parece bien si empezamos por el techo del garage, que es lo más urgente? Beatriz se puso pálida. ¿Cuánto puede costar arreglar el techo?, preguntó con una voz que ya anticipaba la respuesta. Norberto le dijo que había pedido presupuesto y que iba a salir alrededor de 4,000 pesos, 2,000 para cada copropietario. Era la primera vez en 3 años que Beatriz tenía que consultar a alguien antes de tomar una decisión sobre la casa. Ya no podía simplemente llamar al plomero y mandar a arreglar. Ahora tenía que negociar, acordar, dividir costos con un socio que no le debía ningún favor especial. También le explicó que quería instalar una reja en su ventana, que daba al patio, por una cuestión de seguridad. Como era una modificación que afectaba al patio común, necesitaba la autorización de ella como copropietaria. ¿Tenía algún inconveniente? Beatriz no se animó a decir que no, pero la conversación más incómoda llegó cuando Norberto le preguntó sobre los servicios. Señora, le dijo, veo que todos los servicios están a su nombre. ¿Cómo manejamos el tema de los pagos? ¿Prefiere que pongamos todo a nombre de los dos copropietarios o que me pase la mitad de las boletas cada mes? Beatriz no sabía qué responder. Durante 3 años había usado el pago de los servicios como una herramienta de control sobre mí. Ahora se encontraba con que tenía que compartir esos gastos con un extraño que no iba a permitir que lo manipulara. La cosa se complicó cuando Norberto le preguntó por el uso del garage. Yo necesito guardar mi auto, le dijo. ¿Cómo organizamos el espacio? ¿Su auto dónde está? Beatriz le explicó que ella no tenía auto, que usaba el garage como depósito para cosas de la casa. Bueno, le dijo Norberto, vamos a tener que reorganizar eso. Yo voy a necesitar la mitad del garage para mi auto. ¿Le parece si el fin de semana movemos las cosas que tiene ahí y dividimos el espacio? Beatriz no tuvo más remedio que aceptar. Durante la semana siguiente, la casa se convirtió en un campo de batalla silencioso. Beatriz trataba de mantener sus rutinas normales, pero ahora tenía que estar permanentemente pendiente de no molestar a Norberto, de consultarle cualquier modificación, de negociar el uso de los espacios comunes. El viernes por la noche, Norberto vino con un camión pequeño para traer algunas cosas suyas. No se mudó a la casa, pero sí trajo muebles para el cuarto que había elegido como suyo, herramientas para el garage y algunas cosas personales. Beatriz lo miraba desde la ventana con una cara de desesperación total. El sábado por la mañana llegaron los obreros para arreglar el techo del garage. Norberto había contratado la empresa sin consultar detalles con Beatriz. Simplemente le había avisado que vinieran a las 8 de la mañana. Los chicos se despertaron con el ruido de los martilleos y Beatriz estaba que se subía por las paredes. Cuando los obreros terminaron, Norberto le pasó a Beatriz la factura por la mitad del trabajo, 2,000 pesos exactos. Era la primera vez en su vida que tenía que pagar por una reparación de la casa sin haber decidido ella cuándo, cómo y con quién hacerla. Esa noche Beatriz vino a mi cuarto para tener una conversación que llevaba postergando toda la semana. Papá, me dijo, esto no puede seguir así. Norberto está tomando decisiones sobre la casa como si fuera suya. Los chicos no están cómodos, yo no estoy cómoda, esto es un caos. Le dije que Norberto no estaba haciendo nada ilegal, que simplemente estaba ejerciendo sus derechos como copropietario, que si ella no estaba cómoda con la situación, tenía una solución muy simple: comprarle la parte a Norberto y volver a ser dueña absoluta de la casa. ¿Comprársela con qué plata?, me preguntó. Papá, yo no tengo $45,000 ahorrados. Tengo 2 hijos que mantener. Gastos enormes todos los meses. No puedo sacar esa plata de ningún lado. Le dije que esa no era mi responsabilidad, que ella había creado esta situación con su actitud. También le expliqué algo que no había considerado, que Norberto podía decidir alquilar su parte de la casa en cualquier momento, que podía aparecer con una familia de inquilinos que iban a compartir la casa con ella y los chicos, que como copropietario tenía derecho a obtener ingresos de su inversión. ¿Puede hacer eso sin consultarme?,
preguntó horrorizada. Sí, le dije, puede hacerlo. Como vos podés alquilar tu parte sin consultarle a él. Esa es la naturaleza de la copropiedad. Cada uno puede hacer lo que quiera con su porcentaje. Beatriz se puso a llorar. Me dijo que había arruinado la vida de sus hijos, que ahora iban a tener que mudarse porque no podían vivir así. Le dije que nadie los estaba echando, que simplemente tenían que aprender a convivir con las decisiones que había tomado ella misma. Papá, me dijo finalmente, ¿qué querés que haga? ¿Querés que te pida perdón? ¿Querés que me arrodille? Decime qué necesitas para arreglar esto. Le dije que ya no se podía arreglar, que yo había tomado mi decisión y que no había vuelta atrás, pero le ofrecí una alternativa. Le dije que con los $22.500 que había recibido por la venta, más algunos ahorros que tenía, podía alquilar un departamento muy lindo para mí solo, que iba a vivir cómodo, sin presiones, sin ultimátums, sin responsabilidades que no me correspondían. ¿Y nosotros?, me preguntó. Ustedes van a aprender a vivir como copropietarios con Norberto, le dije. Van a aprender a negociar, a consensuar, a respetar los derechos de otro. Van a aprender que ser dueño del 50% de algo no te da derecho a decidir sobre el 100%. Esta semana, Norberto empezó a venir a la casa todos los días. No para vivir, sino para supervisar unas obras menores que está haciendo en el patio. Está instalando un quincho pequeño para él, con parrilla y mesadas. Todo muy prolijo, todo con los permisos correspondientes, todo pagado de su bolsillo. El lunes llegó con un arquitecto y un maestro mayor de obras para planificar las modificaciones. Midieron el espacio, hicieron planos, calcularon costos. Beatriz los observaba desde la ventana de la cocina con una cara de pánico, como si estuviera viendo cómo invadían su territorio. Cuando el arquitecto le preguntó a Beatriz si tenía alguna objeción a las obras, ella no supo qué responder. Técnicamente no podía oponerse porque el patio era espacio común y Norberto tenía derecho a usarlo. Pero tampoco quería dar su aprobación porque se sentía como si estuviera autorizando la ocupación de su propia casa. El martes llegaron los obreros con materiales, ladrillos, cemento, hierros, cerámicos. Descargaron todo en el patio trasero y empezaron a trabajar desde temprano. Los chicos estaban fascinados viendo cómo construían algo nuevo en su casa. Para ellos era como tener una obra privada de entretenimiento. Pero Beatriz estaba que se subía por las paredes. El ruido de los martillos, el polvo de la construcción, los obreros cantando mientras trabajaban, todo le molestaba. Varios vecinos se asomaron para ver qué estaba pasando y ella tuvo que explicar que uno de los propietarios estaba haciendo mejoras. El miércoles Norberto vino con su esposa para supervisar los trabajos. Es una señora muy elegante, de unos 55 años, que se llama Estela. Mientras Norberto revisaba la obra, Estela se quedó charlando con Beatriz en la cocina. Estela le contó que habían comprado la parte de la casa como inversión para su jubilación, que Norberto siempre había querido tener un quincho para hacer asados familiares, que sus hijos y nietos iban a venir seguido a disfrutar del espacio nuevo. Beatriz escuchaba todo con una sonrisa forzada que no engañaba a nadie. La idea de que la familia de Norberto fuera a usar regularmente su patio era algo que no había considerado cuando yo decidí vender. Había pensado en Norberto como un propietario absentista, no como alguien que iba a traer toda su familia. El jueves por la tarde, Norberto organizó una reunión para mostrarle a Beatriz los planos definitivos del quincho y explicarle cómo iba a funcionar la división del patio. Había dibujado una línea invisible que separaba su área de la de ella. Cada uno podía usar su mitad como quisiera. También le explicó que estaba pensando en plantar un jardín en su sector, con árboles frutales y una huerta pequeña, que había consultado con un paisajista sobre qué plantas crecían mejor en esa orientación, que quería convertir su parte del patio en un espacio verde productivo. Beatriz lo escuchaba con los ojos cada vez más grandes. Se estaba dando cuenta de que Norberto no era un inversor pasivo que había comprado para revender después. Era alguien que tenía planes a largo plazo para la propiedad, alguien que pensaba disfrutarla durante años. El viernes se terminó la construcción del quincho. Norberto organizó un asado de inauguración para el domingo e invitó a Beatriz y los chicos.
Es una forma de que nos conozcamos mejor, le dijo. Vamos a ser vecinos por mucho tiempo. Beatriz no sabía si aceptar o no. Por un lado, rechazar la invitación podía crear tensiones innecesarias con alguien que iba a compartir la casa con ella indefinidamente. Por otro lado, participar del asado era como aceptar oficialmente que Norberto formaba parte de su vida doméstica. El domingo fue un día muy raro para todos. En el patio estaba la familia de Norberto haciendo asado, riéndose, jugando a la pelota. Habían venido sus 2 hijos con sus respectivas familias. En total eran 12 personas disfrutando del quincho nuevo, usando la parrilla, ocupando las mesas que Norberto había instalado. En el living estaban Beatriz y los chicos, como refugiados en su propia casa, escuchando el ruido de gente que no conocían, disfrutando de lo que antes consideraban su espacio privado. Agustín y Valeria querían salir al patio para ver qué pasaba, pero Beatriz los mantenía adentro. Alrededor de las 3 de la tarde, Norberto tocó la puerta del living para invitar oficialmente a Beatriz y los chicos a sumarse al asado. «Hay comida para todos», le dijo. «Los chicos pueden jugar con mis nietos. Son de edades parecidas». Beatriz no tuvo más remedio que aceptar. Salieron al patio y se sentaron en una mesa separada, como invitados incómodos en su propia casa. Los chicos rápidamente se integraron con los nietos de Norberto, pero Beatriz se quedó callada durante toda la tarde. La familia de Norberto era muy simpática. Sus hijos le preguntaron a Beatriz sobre el barrio, sobre los colegios de la zona, sobre los comercios cercanos. Sus nueras la elogiaron por lo linda que estaba la casa, por lo bien cuidado que tenía el jardín de adelante. Los nietos de Norberto jugaron todo el día con Agustín y Valeria, pero para Beatriz fue como una pesadilla. Ver cómo gente extraña se movía con naturalidad por espacios que ella consideraba propios, escuchar cómo planeaban venir seguido para usar el quincho, darse cuenta de que los domingos ya no iban a ser tranquilos como antes. Cuando se fueron, alrededor de las 8 de la noche, el patio quedó lleno de evidencias de la reunión. Platos sucios, servilletas en el piso, cenizas de la parrilla, sillas fuera de lugar. Norberto se quedó limpiando todo muy prolijamente, pero Beatriz se había encerrado en su cuarto. Esa noche Beatriz me llamó por teléfono. Había sido demasiado orgullosa para venir a hablarme en persona, pero necesitaba desahogarse con alguien. «Papá», me dijo, «esto es insostenible. No puedo vivir así. La casa ya no es mía, es de todos». Le pregunté qué específicamente le molestaba. ¿Norberto había sido irrespetuoso? ¿Había hecho algo ilegal? ¿Los había tratado mal a ella o a los chicos? No, me admitió. Norberto había sido muy correcto, pero esa corrección la hacía sentir peor porque no tenía argumentos válidos para quejarse. También me contó que había hablado con una abogada para ver si había alguna manera legal de anular la venta o de obligar a Norberto a vender su parte. La abogada le había explicado que la operación había sido completamente legal, que yo tenía derecho absoluto a vender mi parte y que no había forma de revertir la situación. «Papá», me dijo, «entiendo que querías darme una lección. Ya la entendí. ¿No podemos buscar una solución que nos convenga a todos?» Le pregunté qué tipo de solución tenía en mente. Me dijo que había pensado en vender la casa entera y dividir el dinero. Era una idea interesante, pero había un problema. Necesitábamos que Norberto estuviera de acuerdo. Y él acababa de invertir tiempo y dinero en mejoras para la casa. No iba a querer vender tan rápido, especialmente cuando había comprado por debajo del precio de mercado. Le expliqué que vender una propiedad en copropiedad es complicado cuando uno de los copropietarios no quiere vender, que Norberto tenía derecho a quedarse con su parte todo el tiempo que quisiera, que legalmente no podíamos obligarlo a vender. «¿Y si le ofrecemos una ganancia?», me preguntó. Él pagó $22,500, que le ofrezcan $30,000 y que nos deje vender. Le dije que podía intentarlo, pero que Norberto no parecía necesitar el dinero urgente, que probablemente prefería mantener su inversión inmobiliaria. También le expliqué algo que no había considerado, que aunque Norberto aceptara vender, ella iba a tener que conseguir $30,000 para pagarle, más los gastos de escribanía y comisiones inmobiliarias. Con su sueldo de contadora,
y los gastos que tenía con los chicos era prácticamente imposible. Hace 2 días Beatriz se armó de valor y fue a hablar con Norberto. Le explicó que quería vender la casa y le preguntó si él estaría dispuesto a vender también. Norberto le dijo que no, que acababa de comprar la propiedad y que pensaba mantenerla por varios años. También le dijo algo que la dejó helada, que estaba pensando en mudarse a la casa permanentemente, que su departamento actual le quedaba chico y que le gustaba la idea de tener más espacio, que como copropietario tenía perfecto derecho a vivir ahí. Beatriz volvió a casa pálida como un papel. Me llamó inmediatamente para contarme lo que había pasado. «Papá», me dijo, «Norberto se va a mudar acá. Va a vivir en la casa con nosotros. ¿Cómo vamos a hacer?» Le dije que iba a tener que acostumbrarse, que esa era la nueva realidad, que durante 3 años ella había tomado decisiones unilaterales sobre la casa sin consultarme, y que ahora iba a tener que consultar todas sus decisiones con Norberto. También le recordé que todo esto podría haberse evitado muy fácilmente. Si en vez de darme un ultimátum hubiera propuesto dividir los gastos de la casa desde el principio, si me hubiera tratado como copropietario en vez de como empleado doméstico, si hubiera respetado mi autonomía en vez de convertirme en su niñero personal. Pero Beatriz había elegido el camino de la imposición y ahora tenía que vivir con las consecuencias. Había preferido tenerme como cuidador gratuito de sus hijos antes que como socio igualitario en la propiedad. Y ahora tenía un socio que no conocía, que no le debía nada, y que iba a reclamar sus derechos sin sentimentalismos. Anteayer vine a firmar el contrato de alquiler de mi nuevo departamento. Es un 2 ambientes muy lindo en Caballito, cerca de un parque donde puedo caminar todas las mañanas. No es muy grande, pero es perfecto para mí solo. Puedo invitar a quien quiera. Puedo hacer ruido cuando se me ocurra. Puedo vivir en paz. Con el dinero de la venta de mi parte de la casa más mis ahorros, puedo pagar el alquiler cómodamente durante varios años. Y lo más importante, puedo ver a mis nietos cuando realmente tenga ganas, no cuando Beatriz necesite una niñera gratuita. Ayer, Agustín y Valeria vinieron a conocer mi departamento nuevo. Se quedaron fascinados con el edificio, con el ascensor, con la vista desde el balcón. «Abuelo», me dijo Valeria, «¿puedo venir a dormir acá algunos fines de semana?» Le dije que por supuesto que ahora tenía mi casa propia y podía recibirlos cuando quisieran. Agustín me preguntó por qué me había mudado, si había peleado con su mamá. Le expliqué que a veces los adultos necesitan espacios propios, que yo necesitaba un lugar donde ser yo mismo sin molestar a nadie, que no había peleado con su mamá, pero que habíamos decidido que era mejor vivir separados. «¿Y quién es el señor Norberto?», me preguntó Valeria. Le expliqué que era el nuevo copropietario de la casa, que había comprado la parte que antes era mía, que ahora iba a vivir ahí con ellos. Los chicos no parecían muy preocupados por el tema. Para ellos era simplemente un cambio más en sus vidas. Esta mañana Beatriz me llamó para contarme las últimas novedades. Norberto se había presentado en la casa con un camión de mudanzas para traer sus muebles. Había instalado su televisor en el living. Había ocupado uno de los baños como propio. Había llenado la mitad de la heladera con sus cosas. Los chicos estaban fascinados con tener un hombre en la casa. Norberto les había regalado caramelos, les había mostrado fotos de sus nietos, les había prometido enseñarles a manejar cuando fueran más grandes. Para ellos era como tener un abuelo nuevo, pero Beatriz estaba desesperada. Me dijo que no sabía cómo explicarles a los chicos que Norberto no era familia, que era un socio comercial que había llegado a la casa por una decisión de su abuelo, que se sentía invadida en su propia casa, que ya no tenía privacidad. Le dije que bienvenida al mundo de la convivencia no elegida, que durante 3 años yo había tenido que adaptar mis horarios, mis rutinas, mis planes, a las necesidades de ella y sus hijos, que ahora le tocaba a ella adaptarse a las necesidades y los derechos de Norberto. También le recordé que seguía teniendo la opción de mudarse, que como copropietaria podía alquilar su parte de la casa y buscar otro lugar para vivir con los chicos, que nadie la estaba obligando a convivir con Norberto si no quería, pero sabemos los dos que esa no es una opción real para ella. Alquilar su parte no le daría suficiente dinero para alquilar otro lugar igual de bueno.
Y vender su parte sin el acuerdo de Norberto es prácticamente imposible. Está atrapada en la situación que ella misma creó. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? Que Norberto está resultando ser un copropietario mucho más considerado de lo que yo esperaba. Respeta los horarios de los chicos, no hace ruido después de las 10 de la noche, mantiene impecables los espacios comunes. Pero justamente esa consideración hace más evidente el contraste con cómo Beatriz me había tratado a mí. Norberto recibe el respeto que corresponde a un copropietario porque es un extraño que reclama sus derechos. Yo no recibía ese respeto porque era familia y se daba por sentado que tenía que aguantar todo. Y vos que me escuchaste hasta acá, quiero que te quedes con algo importante. A veces los hijos adultos confunden el amor familiar con la disponibilidad incondicional. Creen que porque somos familia, pueden exigirnos cosas que nunca le exigirían a un extraño. Mi hija me dio un ultimátum pensando que no tenía opciones. Cuida a los niños o paga todo solo. Lo que no calculó era que yo tenía una tercera opción: irme y dejarla con las consecuencias de su actitud. A veces la mejor respuesta a un ultimátum es no elegir ninguna de las opciones que te dan. Mi nombre es Vicente Salinas, tengo 74 años, y la semana pasada le vendí mi mitad de la casa a un extraño por la mitad del precio para darle una lección a mi hija que nunca va a olvidar. Perdí dinero pero gané libertad, y eso no tiene precio. Contame si esta historia tuvo sentido para vos y decime desde qué ciudad me estás escuchando, porque al final todos merecemos que nos traten con respeto, especialmente cuando somos familia.